Cuando al Señor le hacen preguntas particulares, Él no responde. Por ejemplo, Señor, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia, pero aprovecha a decir que si uno está atado a las riquezas, va a tener un problema. Y así con cada uno de los casos generales. Eh, no va a dar una teoría económica, pero tenemos que pagar el impuesto al César o no. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Los hijos tienen que pagar impuestos. Le dice a Pedro, ve a pescar, saca un pez y ábrele la boca y con lo que hay ahí adentro paga por ti y por mí. Es decir, no hace problemas, soluciones particulares para ese momento, sino que aprovecha estas cosas que la gente le va diciendo, estas cosas que son a veces producto, bueno, de los problemas de la época, como fíjense cuántas preguntas le haríamos a Jesús si nos lo encontrásemos caminando entre nosotros. Supongo yo primero las más importantes, que son las de la fe, la teología, por qué si Él sigue llamando, tantos jóvenes, varones y mujeres no responden a su llamada, y después también, ¿por qué no?, por las preocupaciones que se derivan de las ideologías, de los malos manejos económicos, y un gran etcétera que seguramente cada uno podría enriquecer de una manera importante. Y hoy le preguntan en toda esta, vieron que es general, no es particularmente de tema, sino que los casos particulares los deja abiertos y da los principios generales, como el tema de los fariseos que hoy le preguntan por el reino de los cielos. Entonces Jesús le dice, el reino de los cielos está dentro de ustedes, porque Cristo ya vino, Cristo se encarnó. El tema de la libertad, de asumir, es muy importante que nosotros cristianos entendamos esto. Por eso luego a los discípulos, vieron que tiene, siendo cortito el Evangelio, tiene estas dos partes, la pregunta de los fariseos, donde Jesús les indica, no está ni allá ni aquí, está entos, dice en griego. Puede traducirse por dentro, como hace la Vulgata, intra de ustedes, o puede traducirse al alcance de ustedes. Entonces, Gimos tiene esa peculiaridad. Pero lo cierto es que el reino está. Ustedes ya se acordarán cuando se produce la eclesiología del Concilio Vaticano II, el Lumen Gentium, cuando se habla del tema del reino, se habla de aquello que se habló muchísimo. Yo me acuerdo en los años 80, la mayor parte de las revistas teológicas lo trataban, el ya, pero todavía no, que incluye también la escatología. Ya tenemos todos los elementos del cielo, ya tenemos todos los elementos del reino, porque el reino técnicamente es la encarnación de Cristo, pero en la medida que nosotros la vamos asumiendo. Un poquito así como también la liturgia nos quiere mostrar hoy que se puede operar la transformación del mundo desde dentro. Por ejemplo, como Pablo, en un caso concreto, en esta entrañable carta que nos cortita a Filemón, que nos hace como una especie de bisagra. Mañana vamos a retomar las cartas de Pablo. La primera se lee para la época pascual y ahora vamos a tomar la segunda y la tercera, ya terminando el año litúrgico. Y en esta pequeñita carta de Pablo a su discípulo Filemón, de Colosas, vemos cómo se operan las transformaciones del reino. Era muy temprano para hacer, y yo creo que desde el punto de vista, salvo una revelación particular, Pablo no entendería las dimensiones de lo que significó la esclavitud desde su época hasta el siglo XIX. Pero sin embargo, la actitud cristiana, ese reino que está dentro de Pablo y dentro del que se bautiza, porque esto es lo que cambia para Onésimo, este esclavo que Pablo engendra en la cárcel. ¿En cuál? En Éfeso, en Roma, no lo sabemos, hay autores para los dos casos. Pero lo cierto es que seguramente, parece que robó, pero seguramente que era una buena persona, Pablo lo adopta como hijo y le recuerda a Filemón, vos me debés la vida. Y conocemos a Pablo, seguramente que Pablo es cierto lo que está diciendo. Entonces, el fin de la carta es como un pagaré. Te lo devuelvo como algo más que como un esclavo, te lo devuelvo como un hermano.
por favor, haceme este favor. Y si te robó, parece que le robó, sabemos que Filemón no se iba a atrever a cobrarle a Pablo, pero bueno, la actitud de Pablo, te firmo el pagaré. Si vos crees que si el problema es lo monetario, que lo monetario no sea un problema, recíbelo como a un hermano. Y esa es la manera de transformar el mundo. Por eso también nosotros tenemos nuestro mundo contemporáneo a veces tan desquiciado, sin ningún tipo de jerarquía, sin ningún tipo de orden, cada día consagrando, encontrando un nuevo derecho y queriéndolo imponer a la sociedad de una manera desordenada, descuidando el interior de la persona. Porque si el interior nuestro no está alimentado de los verdaderos principios, de la verdad, porque lo primero no es bueno o malo, lo primero es verdadero o falso. Por eso hay muchas personas a lo largo de la historia que dieron su paso a la fe, a decir el credo, a participar de la iglesia, posteriormente a haber hecho cosas importantes porque estaban eligiendo y estaban buscando la verdad. Y entonces eso tenemos que aspirar a la sociedad. Y eso es una de las cosas, y para no ser muy largo y para enganchar un poquito con el primer papa que tuvo el adjetivo de Magno, San León Magno en el siglo V, fue el papa que terminó de cerrar la cristología en el concilio de Calcedonia con un libro que él escribió, el Tomo Flaviano, pero además fue un papa interesantísimo porque gobernó 21 años la sede de Pedro y se encargó de un montón de factores. Por ejemplo, detuvo al famoso Atila, ¿se acuerdan? Que salió a las puertas de Roma. Después convenció a los bárbaros de que no maten a nadie, de que no violen en la ciudad. Por eso, desde el 328, los emperadores romanos ya no utilizaban el título de Pontifex Maximus y se lo quedó León, pero se lo quedó porque se lo dio la gente, dado que fue también un defensor de la ciudad, de los derechos, precisamente porque el reino estaba dentro. Y en la totalidad de la defensa del reino del Papa León, porque fue en todos los flancos, contra las herejías. El concilio de Calcedonia del 451 salió al paso de una herejía muy importante, que era que querían separar la naturaleza humana de la divina de Cristo. Y sabemos que un Cristo, si no es totalmente Dios y totalmente hombre, no redime. Y entonces estamos predicando en el vacío. Pidamos al Señor, por intercesión de San León, por intercesión de nuestros santos protectores, en este día jueves, que todos vivamos profundamente nuestra vocación, sabiendo que el reino está dentro nuestro, entonces gemín. Dentro nuestro tenemos el reino y ese reino tiene que ir fructificando desde adentro, fermentando la masa desde adentro para que los principios, los valores y básicamente el trato directo con el otro sea lo que edifique, lo que cambie y lo que transforme la sociedad. Rezamos por las intenciones de la misa y le pedimos al Señor la gracia de hacer presente el reino suyo en donde nosotros estamos, trabajamos y contribuimos, desde lo inmediato o también muchas veces sostenemos y acompañamos obras con nuestra preocupación, con nuestro pensamiento, con nuestra oración, que en todo eso nosotros también podamos contribuir a la manifestación del reino de Jesús entre nosotros. Amén.